bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez en verano, pero en verano la política y las noticias no descansan. Y hoy vamos a estar conversando sobre la situación de Venezuela, pero desde adentro. Mire, les voy a comentar una infidencia quizás. Estuve por mucho tiempo después de la ceremonia en la cual se coronó nuevamente Nicolás Maduro en enero, estuve buscando personas que estuvieran trabajando en medios de comunicación en Venezuela, en Caracas. Hay mucho periodista y también mucho analista y político que está en el exilio, pero me di la misión de encontrar a alguien que esté en Caracas y que pueda contar las cosas desde adentro, algo que se ha tornado muy difícil. Pero lo encontramos y por eso estamos con Noel Alejandro Leal desde Caracas, editor de Venezuela Vetada, un medio digital que varios de ustedes siguen. También acá la colonia venezolana en el exilio desde Chile. Te damos la bienvenida, Noel. Muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchas gracias, Nicole. De verdad, un placer. Muy agradecido por la invitación. Voy a ir de lleno y al tiro contigo. Antes tengo que recordarle a nuestros auditores y a todos quienes nos siguen, Patreon, la manera que tengo y que tenemos, me miran acá, para poder continuar con el programa gracias a sus aportes. La entrevista de Nicole Rodríguez sigue viva, sigue en pie, ya vamos a cumplir casi 4 años. Muchas gracias y motiven a más personas a ser patrocinadores de este programa. El mail del programa nicolperiodistachile@gmail.com. Ustedes saben, allí nos comunicamos y también los productos que acá publicitamos y para eso hemos tenido grandes marcas que nos han apoyado desde siempre. Por ejemplo, Oxibiota, este producto espectacular para poder eliminar los malos olores. Te cuento a ti, Noel, y a todos quienes nos están escuchando, que Oxibiota, a través de los polvos que traen los sobres al interior de acá, de este paquete que ustedes pueden ver, se diluye en agua y esa solución mata de raíz los malos olores, eliminando las bacterias, que son las que producen ese mal olor producto de la descomposición. No inventes soluciones abriendo las ventanas, inciensos, velitas, colonias, perfumes. Utilice la tecnología, un producto inteligente y muy fácil de usar, además ecológico. www.oxibiota.cl, ahí ustedes pueden comprar ese producto y lo despachan al lugar que ustedes pongan. Cocinas, alcantarillados, baños, jardines con algún tipo de pulverizador, lo que necesiten. También les recuerdo Master Cook, servicios gastronómicos, esta concesión de casinos de alimentación para empresas que le soluciona además otro problema, no el del mal olor, sino que es el problema de mantener alimentado a su equipo, a su oficina, a su empresa, a sus funcionarios, pero de una manera correcta, con un casino, como Dios manda, con comida casera, comida rica y una atención grata y agradable para que ese momento de descanso del trabajo sea lo que tiene que ser, comiendo rico y con una atención como corresponde. Ventas arroba mastercook.cl, www.mastercook.cl. Aproveche los servicios de Mastercook con esa especialidad de la cocina in situ, la cocina que está ahí al medio, transparente, a veces no está al medio, pero ustedes ven cómo se cocinan los alimentos. Distintos planes para las distintas y diversas necesidades de las empresas. Noel, nos vamos a la entrevista. Yo te quiero agradecer y lo primero que te quiero preguntar es si es posible la libertad de opinión y de información hoy en Venezuela después esta de este nuevo periodo para la dictadura de Nicolás Maduro, ya que me costó muchísimo que la gente hablara. Yo no sé cuál es particularmente tu vivencia, pero te comparto aquello. Me da la impresión de que la gente no está hablando. No, no se está hablando y no se está hablando desde hace mucho tiempo. No tiene que ver ni siquiera con la instauración de esta reedición de la tiranía de Nicolás Maduro, porque simplemente es la tiranía chavista. Desde la llegada de Chávez, la estructura mediática del país se plegó, se autocensuró mucho.
y comenzó el proceso de censura por parte de la tiranía. La tiranía fue cerrando medios, fue persiguiendo que uno que otro periodista, pero también fue comprándolos. Y también hay un problema adicional que ni siquiera va con la compra, sino va con un proceso de comunión ideológica, lo cual es muy, muy fuerte en el país. Una comunión ideológica que permea los sectores de la supuesta oposición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que las definiciones exactas de lo que hace la tiranía son censuradas y autocensuradas por la propia estructura que debería de ser clara en el mensaje hacia el país. Noel, pero esto comenzó entonces en la época de Hugo Chávez, no Sí, 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 desde el necesariamente con principio. Maduro, es decir, de alguna manera, déjame ponerlo en otras palabras y tú me vas comentando, se estableció un discurso que era políticamente correcto, no se podía decir que aquella política estaba mal o cuestionarla, y entonces empezó esta autocensura, pero también empezaron en los medios tradicionales a hacer cómplice quizás o parte del mismo discurso, sin hacer periodismo en el fondo, sin contraponer, sin tener una mirada crítica o, por último, de buscar la información o buscar la verdad. Totalmente. Y aparte venía un esquema de una discusión falsa. Atacabas asuntos que no tenían que ver con el fondo del avanzar de la tiranía. Y entonces la gente se quedaba en la discusión que era simplemente vacía frente a la realidad y el avanzar del chavismo, de cómo el chavismo iba penetrando todas las instituciones del país, de cómo el chavismo iba matando institucionalmente al país. Nada de eso el público tenía noción, todo se le callaba, se autocensuraban los medios en ese sentido. También se generaron una serie de medios alternativos financiados indirectamente por el chavismo o financiados de manera directa. Y eso fue ocasionando una pérdida del norte hacia dónde avanzar. El país se vio de repente resumido con una sola bandera. Había un solo canal de televisión que estaba emanando una señal, si se quiere, contraria, pero no bastó. Claro, Noel, por lo tanto, nadie se dio cuenta de esto, ni siquiera la oposición del momento, el mundo político, o me imagino que por ahí habían periodistas que sí, tienen la convicción de la libertad de información, de hacer el periodismo real. Nadie se dio cuenta de cómo esto iba avanzando. Yo creo que todo el mundo sabía y hubo un gran acto de complicidad. ¿Y por qué? Desde comunismo ideológica, mira, hay tres grandes pilares que sostienen a la tiranía nacional desde el principio. El primero es el económico. Venezuela es un país monoproductor, toda la riqueza venezolana es manejada por el Estado, más cuando colocan unos esquemas pseudo, controles de cambio y todo este tipo de cosas, hace que el dinero quede a través del Estado y el Estado es el único que permea. Entonces tenemos el primer pilar, el económico. El segundo pilar viene a ser el filial, que es un pilar que la gente no entiende, que aquí todo el mundo es compadre, amigo, hermano, tío, todo el mundo está entrelazado, tanto en el área militar como en el área política, como en el área económica, y entonces ninguno cree que el otro sea capaz de hacer algo tan increíblemente malo. O si vas a hacer algo tan increíble malo, ¿cómo quedo yo ahí? Tú me cubres. Entonces eso también va entrando. Y el tercer pilar es sin duda el ideológico. Todos comulgan con lo mismo. Venezuela era el país que tenía más partidos inscritos en la Internacional Socialista. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Y supuestamente todos y cada uno de esos partidos eran los principales partidos de oposición. Claro, ahora cuéntame de ti. Tú eres editor de Venezuela Vetada, estudiaste Derecho, estudiaste Ciencias Políticas. ¿Cómo es que puedes seguir con este medio de comunicación? ¿No tienes miedo o cómo te las has arreglado para seguir a través de las redes sociales, Noel, y continuar con este medio de comunicación? Yo trato de traspasarle a las personas que nos están escuchando que para mí sí hubo un cambio gigante previo al 10 de enero con este nuevo periodo de Nicolás Maduro. Hace unos 2 años atrás, entrevistando periodistas en Venezuela, más o menos hablaban, qué sé yo, algunos políticos, pero ahora simplemente nadie quiso hablar. Ahora estamos hablando del verano 2025. Entonces, ¿cómo te las has arreglado? ¿Por qué tú, estudiando ciencias políticas y derecho, Noel, fundas o lideras este Venezuela Vetada? ¿Cómo es que te las arreglas? Bueno, la decisión inicial ha sido decirle al país que el país está en esta situación debido al colaboracionismo.
Ese siempre ha sido mi bandera. Yo intenté explicar desde el 2002 en una sola frase nuestra realidad. Yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y en esa frase se abarca toda una realidad política y social. ¿Cuál es la gracia de lo que fuimos haciendo? Cuando nace Venezuela Vetada en el 2009, yo la dejé crecer un poco, pero tuve que abandonarla porque mi discurso seguía siendo este. Seguía siendo de una manera muy clara la decisión de que hay que señalar el colaboracionismo. Y eso alejaba a muchísima gente porque mucha gente no creía y aún no cree lo que está sucediendo. Después viene un relanzar y utilicé a Venezuela Vetada básicamente para poder exponer mis ideas, mi concepto de lo que estamos viviendo. ¿Cómo sobrevivo? Estrictamente gracias a Dios, estrictamente gracias a Dios. Y digo lo que digo desde el día uno, no manejo ningún tipo de movimiento de partido político, siempre he insistido en que este es un proceso para la instauración de una tiranía comunista. Desde el inicio señalé que el chavismo estaba involucrado en un proceso que denominé en 1998, que Venezuela lamentablemente entraba en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. En ese momento quería que se asociara, que se entendiera que ese fundamentalismo tenía que ver con el proceso del fundamentalismo islámico. Todo este tipo de cosas las vengo repitiendo desde 1998. Vivo dentro de Venezuela, vivo en Caracas, sobrevivo en Caracas, he ido quemando ahorros, he ido cerrando la vida, pero manteniendo la voz. Sí, Noel, pero del punto de vista del miedo, a lo mejor no lo tienes, pero te han amedrentado, te han perseguido, te han amenazado. ¿Por qué no te vas como Todo, se ha ido casi 8 millones de venezolanos? más de 8 millones. Más allá de las razones, yo tengo a mi cargo a dos personas mayores que Ah, ok, simplemente familia. con problemas cognitivos y ya simplemente sacarlas de su entorno sería letal para ellas. Este, más allá de eso, oye, es- Venezuela es una cosa única. Venezuela es un país increíble, es un país que lo tiene todo y más. Y lamentablemente se ha permeado un discurso para muchos venezolanos, porque hay muchos venezolanos extrañándola, muchos venezolanos que están afuera, pero también hay muchos venezolanos que simplemente tiró Venezuela a pérdida. ¿Por qué? Porque hay algo terrible que sucedió en el país. La gente no quiere entender cuánto vale Venezuela. Y al entender cuánto vale Venezuela podrán entender el tamaño de la traición de lo que estamos viviendo. Entonces, quizá nos ha faltado a muchos venezolanos amor por Venezuela. Saber, y no solo amor por Venezuela, sino saber que Venezuela te pertenece, que no es un asunto que vayas a tirar a pérdida, que hay que pelear por ella. Hay muchos venezolanos, por supuesto, que salió y que mantiene firme su amor por Venezuela y desde allá pelea por ella, pero también hay muchos venezolanos que le ha hecho mucho daño y le hace daño al gentilicio venezolano. Ahora, Noel, hablaste del colaboracionismo. Partí hablando con respecto a los medios de comunicación, que fue algo que ahora me extrañó, porque realmente pienso que quienes hoy quieran hablar en Caracas y enfrentar al régimen de Maduro pueden correr peligro. No sé si de vida o muerte, peligro al fin y al cabo. Eh, pero quienes colaboraron además, los partidos políticos, la oposición, cuéntame un poco de ese proceso en el cual se dio y esto también pensando en nuestro país, no sé si tú estás al tanto de las noticias de nuestro país, quiero hacer un Por paralelo, supuesto. cuando acá vivimos también una especie de un proceso revolucionario, tenemos un gobierno que se autodefine como revolucionario, pero a la vez una oposición que habla de los acuerdos. Entonces, muy interesante y cobra mucha relevancia lo que nos puedas hablar con respecto al colaboracionismo que tú dices. Sí, bueno, nosotros tenemos un proceso que el propio colaboracionismo es lo que trae a Chávez. En 1998, el acceso electoral de Chávez a la presidencia fue un proceso donde evidentemente hubo una carga colaboracionista. Los dos principales partidos del país pusieron a candidatos pusilánimes, candidatos que no podían tener ningún tipo de conexión, candidatos que contaban con rechazo. Entonces ya eso le iba abriendo el camino para que Chávez pudiese ganar electoralmente en ese momento. Pero en el 2004 hay un punto de inflexión. En el 2004 ya veníamos de la masacre del año 2002, ya veníamos de todo lo que vivimos en abril en el año 2002, donde se evidenció el carácter criminal del chavismo. Este, pero en el 2004 sucedió algo en Venezuela muy especial, que fue el referéndum revocatorio. El proceso de referéndum revocatorio, más allá de que fue modificado a nivel constitucional, que se cambió de referéndum a plebiscito y cada una de estas situaciones, trajo un punto. El fraude electrónico fue evidente. Fue simplemente evidente, un fraude electrónico que en las principales universidades del mundo se utiliza para demostrar cómo se hace un fraude electoral. Simplemente voltearon los números, fue una cosa realmente espantosa.
Y ahí en ese momento quedó científica y académicamente demostrado que es inviable cualquier tipo de sistema electoral en Venezuela, que el sistema electoral en Venezuela es absolutamente inviable. Ese es el punto de inflexión. Allí tú te das cuenta de que todas las personas en este país, sea dirigente político, comunicacional, empresarial, todos estaban conscientes del nivel de control que ejercía el Estado para poder generar un fraude electrónico de esa magnitud, un fraude electoral en todo sentido, y el pulpo completo de lo que significa el fraude. Y todos han sido cómplices desde entonces. Todos, absolutamente todos. ¿Qué pasa, Noel, con la oposición? Vimos a María Corina Machado liderando la oposición y después dejándole el espacio a Edmundo González, producto que ya la inhabilitaron. Cuéntame con respecto a eso. Quizás habría que partir antes con Juan Guaidó, que ha sido uno de los rostros de la oposición como presidente encargado hace varios años atrás. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasa ahora con esta líder que recibe premios en Europa junto a Edmundo González? Pero que además uno la ve bien valiente, hay que ser honesto con las cosas. Uno la ve valiente Ujú. saliendo ahí de, de la oscuridad en la cual estaba, porque estaba media escondida, porque estaba amenazada. Cuéntame un poco el proceso con respecto a la oposición y a quiénes representa la oposición, si es que también tienen apoyo popular, porque entiendo que Mundo González ganó las elecciones, por lo tanto tengo que entender que tiene el apoyo del pueblo venezolano mayoritariamente. Claro, el primer sentimiento político que hay en el país es el antichavismo. Ok. Entonces, por supuesto, lo que tú pongas como representante de antichavismo va a ser el líder. Tú pones mañana un perrito y ese perrito es el líder. Acá, No hay Mickey ningún Mouse problema va a con ser eso. el... Exacto. Eso no hay ningún problema con eso porque es evidente, el antichavismo es mayoría desde el día uno después de Chávez. Y si nosotros queremos especificarlo, en el momento que Chávez gana en el 98, gana con menos votos de lo que había ganado un presidente 15 años antes. Pero al mundo le dijeron el 80% del país está con Chávez. Y eso era una gran mentira. Ok, vamos al punto María Corina. María Corina es precisamente una de manejando una estructura que se llamaba Súmate, fue una de las que hizo posible que se entendiera el fraude del año 2004. Entonces ella aclaró y ayudó mucho a que el mundo entendiese en aquel momento el fraude que hubo, pero inmediatamente se dedicó a llamar a votar. Inmediatamente acompañó la campaña de Manuel Rosales en el 2006, las distintas campañas, fue diputada en el 2010, cada uno de estos procesos. Todo lo que se ha hecho aquí en el marco, y esto es un punto que a veces es muy difícil de explicar, todo lo que se ha hecho aquí en el marco para intentar detener el proceso chavista ha sido dentro del marco de la Constitución. Esta constitución nace por obra y gracia de Chávez en 1999. Venezuela es un país que, como Chile, son repúblicas muy jóvenes. Y en el caso particular de Venezuela, Venezuela como nación, entendiéndose de verdad hasta control físico de la soberanía completa de Venezuela, es apenas un proceso que viene de 1920 para acá. Es bajo la dictadura del general Juan Vicente Gómez que Venezuela se entiende de verdad como país único, unificado. Fíjate la juventud de esta realidad. Ahora, toda nuestra edad republicana, en estos 200 y tantos añitos, nosotros hemos tenido 26 constituciones. Ninguna de ellas ha sido respetada. Ninguna. En En esas ningún 26 momento. constituciones. Y esta última es el colmo. Esto es el colmo, el ridículo. Yo le digo el librito ridículo. Aparte de que son 350 artículos. Eso es un reglamento de tránsito. Esto no es una constitución. Y entonces nosotros le han hecho mucho daño al país, no de ahora, de hace mucho tiempo, en lo que se refiere a la constitucionalidad. Pero aquí Chávez impuso esta constitución y esta oposición que nació rechazándola, rechazando tanto el proceso constituyente como rechazando la constitución, de repente abrazó a la constitución y es la mejor constitución del mundo. Y entonces llegamos a este punto de ridículo, que es, Guaidó es presidente porque se desconoció a Maduro. De acuerdo a la Constitución, de acuerdo a ese librito ridículo, el presidente encargado lo único que tenía era 30 días para llevar el país a elecciones. Pero aquí agarraron hojitas sueltas de esto y se empezaron a inventar una presidencia interina, algo que no existe constitucionalmente en el país. Simplemente no existe. Pero ellos nombraron. Y el gobierno, el chavismo, dijo, oye, qué bien, tenemos un presidente alterno. Y lo dejó. Es importante entender que es 2019 y lo dejó allí. Lo dejó, sí, Guaidó, tú eres presidente, sé feliz, haz lo que tú quieras. En ese mismo momento, en el momento previo a la juramentación, yo explicaba, jamás tendrá la presidencia efectiva. Simplemente no, no tienen conexión con lo único que cambia este tipo de cosas, que es la Fuerza Armada, entonces por lo tanto no habrá absolutamente ningún proceso que ejecute ningún tipo de cambio. Pasa el tiempo, se desconoce, 60 países del mundo encabezados por los Estados Unidos desconocen al chavismo como gobierno, pero de repente se llama elecciones para el 2024 reconociendo el periodo completo de Maduro.
el periodo constitucional que ellos habían Está, desconocido. está lleno de Respetan, incongruencias. respetando hasta el mínimo todo lo que marcaba el gobierno a través de la Constitución. Tan es así que viene el proceso de las primarias, María Corina acepta nuevamente su inhabilitación que estaba desde el 2015, ella la acepta nuevamente, va y legitima al Tribunal Supremo de Justicia que hace posible cada una de estas cosas, hace que el país legitime a la institución electoral, al CNE, llevando al país al proceso electoral. Ella no puede porque acepta su ley y ella propone una candidata, a esa le dicen que no, y es la candidata, cuando por fin aceptan un candidato, a Edmundo, que yo lo he puesto, yo le he hecho de él un símil, que es un cono de estacionamiento, una cosa que pusieron ahí un momentico, para poder aguantar el espacio, no más nada, esto no es más nada, de repente es presidente. ¿Presidente de qué? ¿De qué? Porque al igual que Juan Guaidó, él nunca iba a tener, nunca tendrá la presidencia efectiva. Y ahí viene el punto. Volvemos. 2025, el mundo es presidente. ¿Dónde están los dos puntos comunes? Trump es presidente de los Estados Unidos. Y ese es el lugar. Ninguna de estas cosas, ni Guaidó, ni Edmundo, ni María Corina, están para facilitar que Venezuela retorne a la democracia o simplemente la extracción del chavismo. Están para evitar que se pueda tomar algún tipo de acción que salga del chavismo. Voy por parte, dijiste varias cosas, Noel, que son interesantes. ¿Qué tiene que ver Trump? ¿Acaso tiene que ver con muchas cosas, pero mi pregunta tiene que ver con el tema de que la gente piensa que Trump sí quiere sacar a Nicolás No, Maduro? puede que simplemente no tenga el más mínimo interés en sacar a Nicolás ¿Y Maduro, por qué no lo pero no son los tendría barrotes. una dictadura que tiene alianza con Cuba, que tiene alianza con Irán, que tiene alianza con Rusia, ahí en las narices de las fronteras con Estados Unidos, porque no quisiera sacarlo? Más allá de que tenga o no tenga intereses, el asunto es que no son los barrotes que nos ponía una administración, la administración Obama o que nos ponía la administración Biden o nos hubiese puesto la administración Kamala, que son administraciones que funcionan con el chavismo. Y el colmo fue esta realidad que vimos con la administración Biden, que soltaron los sobrinos de Silvia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, vinculados con el chavismo, soltaron a Alex Saab, se ha permitido toda clase de cochinadas. Todas esas las hizo la administración Biden, porque como explicábamos desde antes de la llegada de la administración Biden, esto iba a hacer posible esa conexión. Ah, esa conexión con el gobierno de Trump es a ese nivel. No, 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 no existe. Ah, Trump va a querer seguir haciendo negocio petrolero con Venezuela o no va a querer seguir haciéndolo. Él dice que no, pero igualito, eso puede seguir y tiene su rumbo. ¿Por qué? Porque es muchísimo dinero. Pero ya no tenemos el freno político que significa eso. Y tenemos más bien un discurso, que yo siempre lo he agradecido, es el discurso del presidente Trump que identifica el problema de Venezuela. ¿Cuál es el problema de Venezuela? Socialismo, Exacto, por eso digo que Trump es un factor de cambio, sin duda, Trump no es Biden, Trump por no es mucho. Obama, no tiene esas ideas más acordes al socialismo, sino que Trump Ujú. golpea la mesa. ¿Crees que ahora que ya asumió Trump va a cambiar en algo la situación? ¿Tiene alguna herramienta para que cambie la situación de Venezuela? Ahí es en donde está el problema, porque para poder tener una herramienta es lo que pone Venezuela. ¿Y qué es lo que pone Venezuela? Primero el ridículo este que era el guiado Juan Guaidó y ahora el cono de estacionamiento que es el mundo. Es decir, no le estamos dando como Venezuela una herramienta. Trump viene de saberse engañado, porque él sabe que lo que vivió con esta experiencia de la presidencia interina fue una mentira, fue un engaño. Él lo entiende, está claro y es evidente. Y entonces lo que le están ofreciendo es lo mismo. ¿Qué es lo que proyectas tú que puede ocurrir, Noel? Mire, yo creo que básicamente vamos a ver cómo se queda todo en retórica, retórica, retórica durante más de 2 años, que empiece formalmente el desgaste de esta estructura opositora, que se vea que no se va para ningún lado con esta gente. Eh, Se generará aquí un proceso de supuesta división de la estructura opositora, porque igual hay parte de la oposición que hace vida aquí que va a querer ir a los procesos electorales de gobernaciones, alcaldías y de Asamblea Nacional, mientras que María Corina va a seguir llamando a que no se puede participar en ningún proceso debido a que no reconociste lo anterior. Eso va a generar un caldo de supuesta división y se seguirá el juego de vestir democráticamente al chavismo por un lado, mientras se va desgastando la figura del mundo. Claro, Así, hasta ellos lo van a intentar llevar hasta el final de la administración Trump.
Noel, pero alguien se podría estar preguntando, ¿y qué otra manera lo pudo haber hecho la oposición para sacar a Maduro? ¿Qué herramientas? Ya la herramienta militar en Venezuela parece improbable, producto de que son parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué hace la oposición? La oposición formal, digamos, la oposición que va a las elecciones. ¿No va a las elecciones? Es Y que el asunto es hacer lo acá hay correcto. Tú no una puedes, situación. fíjate, Dime, en el 2005 este país se abstuvo para las elecciones de la Asamblea Nacional. claro. Después del fraude del 2004 este país se abstuvo, no participó nadie. Fue menos de un 15% de participación electoral, que ese es el verdadero músculo electoral del chavismo. 15%, una cosa así de ridícula. Entonces, eso fue lo que vivimos en el 2005. Pero inmediatamente la dirigencia opositora reconoció a ese parlamento. Fue esa dirigencia la que se encargó de reconocer ese parlamento y de hacer que el país fuese unas elecciones presidenciales en el 2006. En el 2018, ese sector de la oposición no quiso participar. ¿Por qué? Porque era evidente que el fraude es una constante. 2018. ¿Pero qué hicieron inmediatamente? Tomaron todavía como si hubiese habido alguna elección legítima, la del 2015, algún tipo de elección legítima, una elección que reconocía al país dividido electoralmente, lo cual es falso, y en base a eso volvieron a legitimar la estructura, porque desconociéndola, estabas reconociendo algo que nació de un producto ilegítimo, como fue la elección del 2015. Y eso es lo que necesitaba el chavismo. Entonces, el asunto no es lo que hace esa oposición, sino lo que debe hacer el país. El país lo que debe es terminar de entender que esa oposición y el régimen chavista es lo mismo, simplemente lo mismo. Pero si no se participa de nada, No, eh, es que en- viene un proceso de desconocimiento formal. La sociedad ok, debe entiendo el entenderlo. punto, Noel. Tú quieres decir, bueno, pero partamos por algo, por desconocer las instituciones que hoy están tomadas por Maduro y por desconocer cualquier situación institucional, porque hoy simplemente eso no existe. Ese es el punto que tú quieres hacer. Exacto. Y lo otro, cuando tú quieres llegar a intentar enviar un mensaje hacia la Fuerza Armada, tú no puedes decirle a la Fuerza Armada, Maduro va a tener vida política aquí y el chavismo está bien. Entonces, ¿para qué te voy a ayudar yo como Fuerza Armada? Porque si la Fuerza Armada quisiera hacer algo, por supuesto va a querer su tajada. Entienden de manera absolutamente clara que no se van a imponer. Lo que queda de Fuerza Armada que tenga poder de fuego, que pueda hacer un cambio, no se va a arriesgar a poner a un gobierno increíblemente débil como lo que puede ofrecer un juego democrático a estas alturas. Si pudiese haber un cambio en nuestro país, sería para la imposición de una real dictadura que extraiga a la tiranía. Esa es la única salida que le queda a Venezuela y lo peor de esto es que es así desde el día uno. Esto es importante entenderlo. Porque el chavismo lo que se aprovechó fue de la débil institucionalidad venezolana. Increíblemente débil institucionalidad venezolana. Y ahora lo que nosotros vivimos es la institucionalidad revolucionaria. Es decir, todo tendría que ser desplazado para poder ir generando un proceso que traiga algún día democracia. Pero lo primero es colocar orden. ¿Existe alguna posibilidad, Noel, que las Fuerzas Armadas empiecen a dividirse en las filas internas y en algún momento le den la espalda a Maduro? Algunos dicen, aquí la única manera de que salga Maduro y termine esta dictadura es que las Fuerzas Armadas no lo respalden. ¿Existe esa posibilidad, siendo el ejército que tiene más generales, sabiendo que ha repartido millones de dólares a las Fuerzas Armadas? ¿Es posible que en algún minuto las Fuerzas Armadas se cansen, se den vuelta? Te agrego otro ingrediente. Algunos dicen, bueno, pero la parte de abajo de las Fuerzas Armadas, el soldado que va a las calles, también tiene familia que lo está pasando mal y en algún momento eso se empieza a multiplicar y a reproducir. ¿Es posible ese escenario? Ok, lo primero es que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de una división dentro de las Fuerzas Armadas. Lo peor que le puede pasar a un país es un escenario de guerra civil. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. Eh, Entonces, el asunto es que las Fuerzas Armadas haga lo que se hace naturalmente en este tipo de procesos revolucionarios. El proceso revolucionario se instala, la Policía de la Nación se levanta, aplasta el proceso revolucionario, se instala y genera una nueva institucionalidad. Ok, eso es viable en Venezuela, así como es viable en cualquier país, como fue viable hasta en la Rumania de Ceausescu. Es decir, estábamos hablando de aquel proceso comunista que tenía el control de ese país cualquier cantidad de años y el general Stanculescu decidió cambiar. Entonces, ese tipo de cosas suceden, pueden organizarse y es natural que suceda en cualquier país. Está bien, pero
quiero preguntarte si tú ves esa posibilidad, porque Sí, veo los te analistas lo pongo de dicen, manera clara. En hoy cualquier país es lo el mismo. ejército está muy lejos de eso y hoy la dictadura de Nicolás Maduro es una dictadura militar también. Yo creo que es muy importante, por eso es que yo siempre insisto que nosotros hagamos la separación muy clara en el caso venezolano. Nosotros estamos bajo una tiranía, no bajo una dictadura. Porque ¿Por qué no necesaria hacen la será la diferencia, tiranía. Noel? ¿Por qué hacen la diferencia? Porque, mira, vamos a un punto básico, sencillo para poderlo entender Sí. sin irnos a estudios. Necesaria será la dictadura después de extracción de la tiranía. Porque la tiranía montó una institución revolucionaria, la cual tiene que ser desplazada y tú no puedes quedar en el vacío y menos en la debilidad del juego democrático. Necesaria será la dictadura. Claro, ahora, ¿no te parece que hay un elemento distinto en estas elecciones que fueron un fraude, en el sentido de que las elecciones venían con un acuerdo, el acuerdo de Barbados y con el compromiso hacia ciertos países de la comunidad internacional que avalaron ese acuerdo, donde me da la impresión que el diseño de la oposición, de esta oposición, tenía que ver con demostrarle al mundo ese mismo fraude, por eso participaron. Entonces es muy distinta la situación de Guaidó, en el sentido que acá por lo menos se supone que hay actas que evidencian que ganó Edmundo González y que Nicolás Maduro cometió un fraude. Ahí hay una diferencia. ¿Te parece esa diferencia o no hace diferencia? No tiene la más mínima importancia. Ya, Porque ¿cuál es la realidad? La realidad es que la tiranía lleva 25 años, un cuarto de siglo controlando el país. pero con respecto Entonces, a la respuesta de con la... respecto al mundo, ahora vamos con respecto a cómo lo toma el mundo. En el 2019, 60 naciones desconocieron al chavismo. Sí. Es decir, 60 naciones reconocieron al guiado y aquella presidencia. Yo te puedo asegurar que no van a llegar a las 60 naciones que reconozcan el mundo. Por más que haya actas y hay cualquier cantidad de cosas, no, porque la gente sabe lo que pasó. Y son lo mismo. No importa que el discurso haya cambiado. Ahora, ¿la tiranía le interesaba esto? En mi opinión, sí. Yo he ido explicando que la tiranía está en el camino hacia el nirvana de las tiranías. Hacer un país como Cuba, como Corea del Norte, en el cual el mundo entiende que eso que está allí es una tiranía y hay que trabajar con esa tiranía. Entonces la tiranía va avanzando hacia el nirvana de la tiranía. Poco a poco entraremos en un régimen de partido único, cada uno de este tipo de cosas, pero eso lleva su tiempo. Y el chavismo va avanzando por ese camino. Noel, ¿qué tan cierto es que detrás de Maduro está Cuba? Y en el segundo término, bueno, está el apoyo de Irán, de Rusia, de China también, no hemos hablado de los chinos, pero ¿qué tan cierto es que el modelo de Maduro está avalado por la dictadura de Cuba? El modelo de Maduro, el modelo del chavismo es mucho más inteligente que el modelo de Cuba. ¿Por qué? Porque aquí hemos contado con esta oposición funcional durante todo este tiempo. Entonces eso ha sido el aval para poder desmontar la débil institucionalidad y colocar la institucionalidad revolucionaria. Esto no fue un proceso de quítate tú para ponerme yo como hubo en Cuba. No, aquí fue un proceso de ir medrando, 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 y todavía hay gente que cree que existe un proceso electoral. Por eso es que la gente fue a votar. Porque aquí hay gente que está convencida de que vive en democracia. Aquí llega hasta el ridículo en pensar, pero si no se hace algo ahorita habrá que esperar 6 años. Es decir, vuelven a reconocer el periodo constitucional de la tiranía. Entonces, como la gente cree que existe algún atisbo de democracia, y eso es gracias a la estructura opositora que le ha mentido todos los años al país con esa mentira, es que existe ese pensamiento. Y ese pensamiento ha sido trasladado al mundo. Muchos sectores en el mundo creen que existe la posibilidad de una salida democrática. ¿Por qué? Gracias a esa estructura opositora que sale al mundo a pedir dinero para poder hacer elecciones, no a buscar la fórmula de real ponerle fin a la tiranía. Claro, la famosa salida democrática con la diplomacia por detrás. Improbable se ve hoy en día y se ve a un Absolutamente. Maduro bastante claro en sus objetivos, por lo menos también en su discurso inaugural de este tercer periodo, Noel. Sí, sí, sí. Ellos están muy cómodos y muy tranquilos en eso. Ellos saben, había mucha gente que esperaba que cuando viniese este proceso de estas últimas elecciones, pudiese haber hasta un chamorrazo, ¿entienden la Mm. gracia del chamorrazo, pues? Y yo explicaba, no, porque no tienes enemigo real. Tú no estás perdiendo militarmente, tú no tienes nada en tu contra. No va a haber chamorrazo. Olvídense de eso. La tiranía va a seguir avanzando. Y esa es nuestra realidad. Y esa es la comodidad con la que ellos van trabajando. Ellos entienden, hasta mucha gente que no entiende, cuál es la nueva realidad de la administración Trump.
Saben que esa administración siente un profundo desprecio por esa estructura política que ya engañó a Trump. Entonces, eso también el chavismo lo tiene claro. Por eso es que el chavismo ha permitido cada una de estas cosas. Por eso es que el chavismo se ha sentido tan cómodo con esa idea de tener a María Corina aquí, con tener al guiado aquí, sin ningún tipo de problema. Nunca ha habido mayor problema. Y esa es parte de la realidad que el país no ha querido entender. Sí, a María Corina no la van a tocar entonces. Todo eso Nunca. de ese secuestro express que fue solo por algunas horas, ¿fue elaborado por el chavismo? ¿Algún aviso? ¿O por qué lo hicieron, Noel? Yo lo tomo de una manera muy clara. El gobierno maneja mediáticamente de que María Corina es el coco, una cosa, el hombre de saco, una cosa terrible. Entonces, el asunto es, si ella va y se aparece en el meeting y no la detienes, quedarías muy mal, se vería muy ridículo. Ah, entonces tú no le puedes decir a todos tus entes policiales no la detengas. Pero en el momento en que un ente la detenga, tú le dices, pero a ti alguien te dijo que la detenía, que la detuviese, suéltala. Y listo. Entonces, si ella hubiese querido decir, me secuestraron, no, ella le grabaron un par de videos, mira, dile que tú estás bien, que aquí no pasó nada, y te vas. Y eso es lo que sucedió. Hay que entender una cosa, nosotros estamos en estos 25 años en un sistema de inteligencia y de penetración a nivel de la Stasi. Entonces, creer que el chavismo no sabe dónde está escondido María Corina es un asunto que raya en lo Me ridículo, ¿no? imagino. Entonces, por eso, esa es nuestra realidad. Esa es mi realidad, ¿no? Yo digo lo que digo es gracias a Dios. Yo no tengo paracaídas. Y más allá del Señor. Y la gracia es que en ese mismo momento le dice a María Corina, mira chica, a ti nadie te está siguiendo, vete para tu casa. Porque esa es una realidad. Eso es lo que hace el chavismo. Y entonces meten al país en esta dicotomía, en este juego de chavismo y oposición, mientras tanto el país pierde tanto tiempo viendo ese juego que no está viendo cómo se deteriora la nación y cómo avanza la tiranía hacia su nirvana. Claro, es decir, la conclusión que podemos desprender de todo lo que me dices, Noel, es que hoy la oposición, de la manera en que se está haciendo oposición, ya sea María Corina o Edmundo González, en el pasado Juan Guaidó, es funcional finalmente a la tiranía de Nicolás Maduro, y en ese juego le funciona perfecto mientras él sigue aumentando su poder. A todo el chavismo desde el principio, desde el día uno y hasta Está bien. antes. Ha sido toda una estructura colaboracionista la que ha permitido todo esto. Fíjate, hay puntos tan interesantes como esto. Cuando Chávez muere, Maduro era vicepresidente. Por cierto, yo quiero aclarar, Chávez murió el 30 de diciembre, el día de mi cumpleaños, un detalle que yo agradezco, como ellos dicen, que fue el 25 de marzo. Entonces, el, el, cuando Chávez muere, Maduro es vicepresidente. De acuerdo a ese librito ridículo que estos aman, que es la Constitución, deja de manera taxativa que el vicepresidente no puede ser candidato presidencial. Estamos hablando desde el 2012. Pero no importa. El principal líder de la oposición de aquel momento, Capriles, dijo, no importa que hagan lo que quieran, nosotros los vamos a aplastar con votos. Es decir, no importa la barbaridad constitucional que haga el chavismo, la oposición se la remienda constantemente. Y así se han ido entendiendo todos estos 25 años. Claro, pero me imagino que ahí detrás de eso también está la idea de demostrarle al mundo que ellos son los democráticos y que están luchando con o la tiranía o la dictadura, como lo Mientras llamemos. tanto, el país que se pudra. Mientras tanto, que el país que se pudra. Eso también mucha gente me cuestiona, pero si la estrategia de María Corina fue estar de ese lado, del lado de los que nosotros somos los demócratas, Claro. y después venir y contraatacar. Ah, bueno, una estrategia que le costó a mi país un cuarto de siglo. Una estrategia que le costó a mi país un tercio de la población fuera de Venezuela. Una estrategia hecha para perder, una estrategia para seguir vistiendo de democracia a la tiranía, una estrategia que permita que la tiranía mantenga sus poderes políticos, entonces no creo que sea una estrategia positiva para Venezuela. Se le tomó poco en serio, Noel, a Maduro, te lo digo por las informaciones que salían cuando él fue nombrado como presidente prácticamente para reemplazar a Hugo Chávez. Hablaban de este camionero de una manera despectiva, hablaban de esta persona ignorante de una manera bastante despectiva, entonces el mundo no lo tomó en serio. Acuérdate, incluso en los foros internacionales, Maduro iba y era como, no se le tomó en serio y Maduro es bastante más hábil e inteligente de lo que creyó el mundo. Yo siempre he explicado
que este tipo de proceso va más allá del protagonista. Yo siempre, y aquí siempre se subestimó a Chávez de la misma manera como, como el mundo ha subestimado a Maduro. Y uno explicaba, esto es un proceso, entiéndalo, esto es simplemente un protagonista de la película para el momento. En el caso de que Maduro cuando iba a llegar, yo explicaba que Stalin no necesitó ser culto para poder heredar el trono de parte de Lenin y mantener el proceso revolucionario soviético. ¿Por qué? Porque aquí no se entiende qué es eso, qué es una estructura, qué es un proceso. Igualito que, como te decía, en la oposición tú pones un perrito y el perrito lo hubiese hecho. En cambio, en el caso de Maduro, que es un Stalin tropical, lo que hace Maduro es mantener la continuidad del ejercicio de Chávez. Es exactamente una extensión natural y hacia el mismo objetivo. Pero aquí llegamos hasta un nivel de ridículo donde te encuentras a personajes de la oposición, como la esposa de Leopoldo López, Capriles y todo lo demás, diciendo, Maduro destruye el legado de Chávez. Y con dolor lo decían. O te encuentras a María Corina diciendo, Maduro no es Chávez, queriendo ensalzar a Chávez, intentando destruir a Maduro, ensalzar a Chávez. Son cosas realmente enfermas que han hecho que el país permanezca sepultado bajo la asquerosa lápida de lo que es el chavismo. Y eso es lo que han logrado. Sí, Noel, con respecto a cómo está Caracas y Venezuela hoy, cuéntame un poco cómo es vivir hoy en Venezuela. Incluso en la ceremonia del 10 de enero, uno veía que prácticamente, en el caso de Chile, no mandó enviados especiales, periodistas, y los periodistas que transmitieron para los canales chilenos eran periodistas de allá con un discurso oficial. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo vamos a saber realmente lo que pase en Venezuela si es que ya no hay manera de tener libertad de información y de expresión porque te persiguen? Quiero saber cómo hoy se vive en Caracas, ya que tú estás ahí directamente. Bueno, en Caracas se vive un poquito mejor que en distintos sectores del país. Hay una burbuja. El chavismo está construyendo una gran isla de la fantasía en el país en ese sentido porque hay muchísimos recursos, hay muchísimo dinero. Dinero que no riega hacia el país, sino va regando en la construcción de esa burbuja. Una burbuja la cual se construye precisamente para que los sancionados, los perseguidos afuera, que han tenido distintos perseguidos afuera porque son perseguidos por el sistema judicial de los Estados Unidos europeo por las sanciones. Esa es su razón. Entonces, como ya no pueden jugar con su dinero afuera, ahora los ponen a jugar con el dinero adentro. Y eso va generando este tipo de burbuja que hay en Caracas. Y hay en distintas capitales del país, hay esa sensación de burbuja. El país pasa eso, de que tú entras, pasas por una calle, ves un restaurante donde no cabe un alma, carros de lujo en toda la puerta y en la esquina hay niños comiendo de la basura. Esa es una realidad absolutamente constante Ah, y es una cosa increíblemente dolorosa. se vio hace algunos años atrás imágenes así, con restaurantes de lujo versus el nivel de Las ves pobreza hoy. de Venezuela. ¿Eso se ha ido intensificando? ¿Es mucho más notorio hoy o es lo mismo? De acuerdo, depende del momento, depende del tiempo. Hay momentos en donde cuela en el país un poco más de vida económica, pero el chavismo la controla. Hay un momento en que el chavismo retiene el valor del dólar y inyectándole más y más divisas al mercado, y entonces ahí la burbuja se va haciendo grande. En el momento que tienes que afrontar la verdad, listo, viene un proceso que va devaluando aún más nuestra desaparecida moneda, y por supuesto se generan más situaciones como esa. ¿A quién le llega la plata en Venezuela, Noel? ¿Quién vive A los con? socios del chavismo, a los socios del ¿Y chavismo. quiénes son Aquí ellos? hay una, ¿quiénes son ellos? Hay una nueva nomenclatura nacional. Una nueva nomenclatura nacional en la cual se está todo esto que se le ha puesto un nombre terrible como la boliburguesía, la cual entra dentro del aparato opositor también. Entonces tú ves que el aparato opositor también tiene muchísimo, muchísimo dinero. Tiene un espacio de juego realmente increíble. Todo este entramado donde el gobierno ha dado licencias, beneficios para colaborar con la destrucción de Venezuela. Tú sabes que nosotros tenemos una cosa increíble, nosotros tenemos la central hidroeléctrica del Guri, que es una cosa realmente impresionante que puede dar electricidad a todo el país y puede exportar si quisiera, si estuviese simplemente funcionando a su máxima capacidad y cada una de sus áreas colocadas. Pero no, para enfrentar la emergencia eléctrica, ¿qué hizo el chavismo? El chavismo contrató a un grupo de gente que se empezó a poner plantas de diésel para generar electricidad para las distintas ciudades. ¿Qué es esto? Dinero, inyectar dinero para que ese dinero fuese trasladado a otros, para enriquecer a otros, para generar una mafia, para generar una nueva nomenclatura, la cual queda sucia afuera,
¿Por qué? Las sanciones te dicen tú estás haciendo con el gobierno dinero. Ah, entonces mi dinero, antes de que me lo congeles allá, lo tengo que reinvertir en Venezuela. ¿Dónde lo reinvierto? Donde el gobierno me deje. Y entonces el gobierno le indica, ah, ok, ahora tú compras este periódico, ahora tú compras este canal de televisión, ahora tú compras esto. Y el gobierno va adjudicándole a distintas personas cierta parte del control del país. Claro, pero esos son los grandes negocios de gente que me imagino se ha hecho millonaria con un país que tiene, leía cifras de 75% de pobreza extrema, una inflación del 85%. ¿Qué Ahorita, pasa? pero nosotros tuvimos una situación de millones. De Rompimos millones, todos los récords. además. Rompimos La, todos los récords, no hay récord. ¿qué pasa con la persona que tiene una panadería, por poner cualquier ejemplo, la que tenía su local, o un profesional, cualquiera, un ingeniero comercial, o en tu caso, Noel? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo viven el día a día? Se sobrevive, se sobrevive. Y tienes pluriempleos, buscas cualquier cantidad de cosas para poder tener un mínimo ingreso y mucho país está sobreviviendo de la ayuda de los que ya se fueron. Ya, las divisas, con y Exactamente. las remesas, digamos, de Ese, refugiados. en lo particular, yo sobrevivo de los aportes que le hacen a mi canal. Y con Perfecto, eso es que sobrevivo. perfecto. Pero explícame también entonces cómo empieza la convivencia social con esto de esta casta de millonarios ligados a la tiranía de Nicolás Maduro Así. y el resto de la población. Funciona muy bien porque esa misma casta es la que ha permitido durante todos estos años la vestimenta democrática del asunto. Entonces, ¿qué hace el chavismo? El chavismo le pide a uno de esa casta económica, tú financia a tal candidato. Ah, mira, vale, yo me quedo muy bien porque financio un candidato opositor. Y entonces ese candidato opositor, ¿qué va a hacer? Lavarle la cara al chavismo, porque entra en el juego democrático, puede llegar hasta una gobernación donde es absolutamente inútil porque el chavismo le pone un protector a ese Estado, entonces la gestión real está allí. Hay que recordar varias cosas. Venezuela no tiene una real descentralización, un real poder federal. Eso no existe en Venezuela. Aun aunque los gobernadores y alcaldes sean de elección directa en cada una de las regiones, en realidad no existe mayor poder. ¿Por qué? Porque ellos no cobran impuestos. Todo le llega a través del situado nacional. Y entonces es el gobierno el que les cierra o les abre el chorro a gusto. Sí, Noel, pero de todas maneras, ¿qué es lo que mantiene vivo a Maduro? Esta institucionalidad que al final se ha ido modificando, transmutando y le permite mantenerse en el poder, ¿o hay algo más que mantiene a este Muchas cosas. personaje que siempre sale ganando? Lo primero que hay que entender que no es Maduro, que es el chavismo. ¿Qué te mantiene vivo políticamente? La estructura de oposición. ¿Qué te mantiene vivo internacionalmente? El proceso ideológico socialista. ¿Qué te mantiene vivo económicamente? Venezuela nada en riquezas en todos los formatos. Y para más tienes ahora la liquidez del proceso del narcotráfico. Para más tienes toda la liquidez de lo que se maneja ilegalmente a nivel de minería. Venezuela cuenta no solo con oro, con coltán, sino con una inmensa cantidad de tierras raras que son ansiadas por el mercado moderno. Es decir, no hay por donde no le entre dinero a Venezuela. Y todo ese dinero pasa por el chavismo, pasa por esa gran alcabala que es el chavismo, que te permite a ti, tú eres una empresa transnacional de la que puedes salir con sanciones, le permite a esa empresa, mira, yo tengo aquí otra empresa fantasma, maneja todo este negocio, mientras tanto me deja aquí el 20% y necesito un inicial de tanto. Y no es ningún problema, esa empresa va a poder seguir saqueando a Venezuela, no tiene que cumplir con ningún tipo de comportamiento ecológico para referirnos al área de la minería, no tiene que cumplir con ningún tipo de orden, puede hacer lo que quiera, custodia sus equipos contratando a la guerrilla colombiana en el país. Es realmente impresionante la barbaridad es barbarie lo que se vive en el país. Noel, el rol de China, mucho capital chino, los chinos están también ayudando al régimen de Maduro, se nota aquello. Sí, sí, sin ningún problema. Hay cual capital, hay zonas de Venezuela que no es que se le haya cedido la soberanía a China, pero no pueden entrar venezolanos sin permiso de la empresa que maneja esa Ah, área.
Mira. Y así una gran cantidad de cosas vienen sucediendo en el país. Entonces, eso ya tiene tiempo. Si vemos la cantidad de créditos entregados a los distintos países latinoamericanos donde China está teniendo presencia en su expansión, en Venezuela es realmente extraordinario, pero es el único país que no cuenta con puertos, que no cuenta con aeropuertos, que no cuenta con carreteras, con nada de la infraestructura que ha ido haciendo China en los distintos países. Pero es el país al cual más ha recibido dinero. Eso es importante entenderlo. Exacto. Ahora, entonces, las sanciones internacionales, los bloqueos, me imagino que tú estando allá dentro de Caracas, es un chiste. No funciona, no sirve de nada o sirve en alguna medida. Sirven. Yo siempre he comentado que las sanciones ahogan, pero no matan. Ahora, es muy importante entenderlo. Las sanciones previo a la guerra de Ucrania y las sanciones posteriores a la guerra de Ucrania. Cuando se saca a Rusia de SWIFT, ese proceso financiero entre China, Rusia, los BRICS y más, empieza a funcionar y empieza a funcionar muy bien. Es decir, que muchas de las cosas que se hacían previo a eso, que eran a través de sanciones y triangulaciones bastante ilegales, ahora pueden entrar en un proceso más legal, si se quiere decir, un proceso financiero distinto. Es decir, lo que tú estabas perdiendo haciendo transacciones y triangulaciones ilegales, ahora no lo estás perdiendo porque entras en un mercado financiero establecido. Sí, Noel, esta orden ejecutiva de Donald Trump de nombrar al Tren de Aragua y otras también agrupaciones como grupos terroristas, ¿en qué podría colaborar en disminuirle el poder a Nicolás Maduro? Siempre se ha hablado que Nicolás Maduro también tiene dinero producto del crimen organizado y se habla del Tren de Aragua. Por ahí en un libro, una periodista venezolana hablaba de cómo se le entregó una mina de oro a integrantes del Tren de Aragua. Cuéntame cuál es la relación y la penetración del crimen organizado en el gobierno de Nicolás Maduro. El crimen organizado está en el gobierno, es el gobierno. Es Entonces el el gobierno gobierno. va entregando sus parcelas, ¿no? Da sus permisos de trabajo a cada uno de este tipo de organizaciones. El Tren de Aragua no es un asunto económico que beneficia al gobierno, es un asunto para dañar a Venezuela y al venezolano, que es otra cosa. Chile recibió una primera oleada de venezolanos capaces, trabajadores, inteligentes, productivos, Sí. que fueron recibidos con fueron bienvenidos en Chile. Y de repente el chavismo empezó a enviar porquería, malos venezolanos. Y Chile. Eso tiene que entenderse, direccionados hacia Chile, que fue lo que hizo ese principio de ese proceso revolucionario al cual hablabas. Y es una realidad que el venezolano no quiere admitir, porque nuestra casta académica, comunicacional, para disminuir al chavismo dicen que no existía ningún tipo de proceso internacional, que esto no tiene nada que ver, porque el chavismo nada más son un grupo de delincuentes. No quieren entender lo que es un proceso revolucionario y el alcance. Se ha banalizado lo que fue la estructura del Foro de Sao Paulo, se banaliza todo ese concepto que ha hecho posible todo este giro hacia la izquierda que hubo durante un buen tiempo. Entonces, esa realidad es una constante. Llegamos hasta el ridículo, donde María Corina y el mundo ponían de garantes del proceso electoral venezolano a Petro y a Lula, padres del negocio. Entonces, todo eso lo estamos viviendo, ¿por qué? Porque en el país se banaliza el concepto ideológico y ha permitido cada uno de este tipo de cosas. Desde el inicio, todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es para destruir a Venezuela y al venezolano. Entonces, toda la estructura del Tren del Agua va en ese sentido. Viene esta orden de Trump, señala a Tren de Aragua como papá. ¿Y qué hace el chavismo? Hoy el fiscal general de la República dice, la estructura del Tren de Aragua ha sido desmantelada. Listo. Se acabó. Bueno, pero desde el punto de vista interno, por lo menos hay más elementos no solamente judiciales, sino que también militares para poder procesarlos en el caso de detener a personas en el Tren de Aragua. Ya desde el punto de vista de la seguridad nacional, de la seguridad interna de los países, nosotros en Chile tenemos integrantes del Tren de Aragua que han sido detenidos, que están en proceso. Me imagino que una orden ejecutiva de esta naturaleza, si es que existiera en mi país, ayudaría a tener mayores herramientas para, por último, asegurar que estén en la cárcel, aunque dominen después la cárcel. Noel, algo funciona bien hoy en Venezuela. Si alguien no conociera todo esto y fuera a Venezuela a turistear, tan bonito que es por lo demás, ¿se daría cuenta? ¿Algo funciona o realmente es un país que hoy pasa a ser ya un país que no funciona en ningún sentido? Con dinero puedes llegar a un país simplemente increíble. Con dinero.
Con dinero vas a llegar a un país increíble, maravilloso, con instalaciones turísticas de primer nivel, donde no se va la luz, donde, donde hay electricidad, donde hay agua, puedes ir a centros comerciales realmente atractivos, puedes tener una vida realmente emocionante, es decir, te gusta un buen restaurante y cualquier cosa de esto. Si tienes dinero, puedes tener una experiencia realmente muy atractiva en lo que se refiere a turismo, siempre y cuando no vengas de países que estén muy enemistados con el chavismo. Turismo argentino hoy está corriendo un No, riesgo de claro. vida. El turismo estadounidense hoy está corriendo un riesgo de vida. Turismo alemán, feliz. Turismo ruso, feliz. Turismo francés, recibido con honores. Claro, pero y estando ahí adentro, ¿se siente el peso de estar en un régimen tirano o realmente en el día a día no se siente ese peso? Porque te quiero preguntar en realidad hacia dónde crees tú que va esta tiranía, después de escuchar además el 10 de enero el discurso de Nicolás Maduro, que viene nuevamente un cambio de constitución, hablando de que está listo y preparado para defender las fronteras de Venezuela, habló en contra del imperialismo que siempre habla, un Maduro bastante amedrentador en su discurso, diciéndole al mundo, a mí no me importa lo que ustedes piensen, yo estoy preparado. Es exactamente los mismos discursos de Chávez. Es impresionante. En Venezuela Vetada podrás encontrar un artículo que fue escrito en el 2009 donde dice Chávez llama al genocidio venezolano. Y si tú tomas ese discurso y lo comparas con cualquier discurso de Nicolás Maduro, vas a encontrar exactamente lo mismo. Es decir, no hay ningún tipo de cambio en esa realidad. ¿Hacia dónde va el chavismo? Va hacia el nirvana de la tiranía. Con total tranquilidad, ellos están muy claros en ese sentido, van y han contado con la legitimidad que le ha brindado la oposición durante todos estos años. Y ahora van a aprovecharse del desgaste emocional que está sufriendo la oposición en estos días, porque nos montaron en la mentira de que este proceso electoral o que el mundo venía el 10 y se juramentaba. Y todo este tipo de cosas le hacen mucho daño a la estructura emocional del opositor de a pie, del ciudadano común que quiere salir y ponerle fin a la tiranía. Le hace realmente daño emocionalmente. Entonces la tiranía va a seguir avanzando en su camino con total y absoluta tranquilidad. ¿Qué va a hacer la estructura opositora? Lo que te decía, ahora van a jugar a esta pseudo división. ¿Por qué? Porque hay parte de la estructura opositora que va a querer participar electoralmente en las elecciones de alcaldes, gobernadores y Asamblea Nacional. Es decir, son las elecciones más clientelares que hay, las de alcaldes y gobernadores, que Claro. manejan recursos directos de una manera parcial, pero recursos al final las cuales van colando hacia sus regiones. Por lo tanto, tienen un espacio electoral asegurado. Sí, Noel, de todas maneras, tú me dices se va a ir acrecentando esta tiranía. ¿En qué situaciones hoy se ve un régimen mucho más duro? Por ejemplo, presos políticos, me imagino, o Totalmente. finalmente terminar por anular la oposición. Poco Hay claro. varios elementos que uno ve que es un Nicolás Maduro mucho más opresor, producto de este camino que tú estás diciendo, del nirvana de la tiranía, a periodos anteriores. Vino reloaded en este tercer mandato, en el fondo. Claro, por supuesto, su avanzar y el avanzar para ese nivel de la tiranía. Nosotros vivimos durante estos días, previo a la toma de posesión, esa sensación de estado policial, esa sensación de que tú vas rodando y allá adelante hay una alcabala policial y esa alcabala policial detiene a cualquiera sin ningún tipo de distinción, abre el vehículo, abre la maleta, de llegar hasta revisar los celulares de la gente. Una cosa que lo que buscaban es generar terror, más allá de que hubiese algún tipo de eficiencia en cuanto a información de inteligencia que fuesen a obtener. La gracia es simplemente generar terror. Y con eso vas quebrándole la columna vertebral a un país. Y ese es parte del avanzar de esa tiranía. Ellos saben cuánto generar ese proceso de terror. Lo cierto es que esa sensación era en los lugares neurálgicos. En el resto de la ciudad no había ninguna sensación de estado policial. Saben hacerlo. Claro, se notaba menos. Hubo mucha desilusión con la Sí. promesa de Edmundo González de ir a Venezuela para el cambio más. Y es responsabilidad del venezolano que quiere mentirse. Porque básicamente lo que nosotros hemos tenido todo este tiempo es una sociedad que quiere la mentira para no asumir la verdad y después asumir los costos de ponerle orden a ese tipo de realidades. Tú hablas con cualquier venezolano hoy y le explicas la estructura de la tiranía. Yo vengo haciendo esto desde hace muchísimos años. Le explicas lo que es la tiranía, porque en Venezuela no es que hoy están los poderes públicos. No, en Venezuela no hay Estado de Derecho desde 1999.
No hay Estado de Derecho desde 1999. Desde el 2004 está científica y académicamente comprobado que es inviable el sistema electoral venezolano. 2004, estás hablando de 20 años. Todas esas son realidades que nosotros estamos viviendo durante todo este cuarto de siglo. Tú le explicas a un país que un país donde no existe Estado de Derecho, donde el gobierno controla financieramente todo, donde la penetración del Estado es a tal nivel y tal cosa, y frente a esa realidad te dice, y vamos a sacarlo con votos, y el país se lo cree. El problema es el país, el problema es nuestra sociedad que quiere mentirse, porque no importa. Yo siempre lo he señalado, mañana llega un hombre con la mentalidad de Lee Kuan Yew, con el entendimiento de país que tenía en mi país, las dos dictaduras que hicieron a Venezuela, la de General Vicente Gómez y la dictadura de General Marcos Pérez Jiménez, con ese entendimiento de lo que es la nación que tenía Renito Lina, que tenía cualquiera de las figuras fundamentales de Venezuela, figuras no socialistas, y me dice, y vamos a ir a elecciones, y en mí tendría un enemigo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es ensuciando banderas, porque lo que estás haciendo vienes es hacer daño, a legitimar nuevamente la tiranía chavista con una vestimenta democrática. Noel, te pregunté por el ejército y por las Fuerzas Armadas, pero ¿qué pasa al interior de la parte administrativa y del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Existe algún tipo de filtración o alguna opción viable de que su propia gente, sus propios cercanos en algún minuto también se den vuelta, negocien una salida o lo traicionen? Toma a Nicolás Maduro como una balsa. Él es una balsa. Y entonces, ¿tú crees que en esa balsa va a venir Jorge Rodríguez y va a sabotear la balsa? Claro, ¿Va a venir Diosdado, va a sabotear la claro. balsa? ¿Va a venir Padrino López, va a sabotear la balsa? No existe eso. Ellos entienden sus debilidades. Ellos están muy conscientes de que sus debilidades son enormes. Ellos están muy conscientes de sus debilidades y saben que lo único que en realidad los mantiene a flote es trabajar en conjunto. Ah, pueden tener diferencias desde el punto económico. Mira, tú estás manejando tal área y no me está llegando a mí dinero de eso. Y te sigues haciendo el loco y no me está llegando dinero de eso. Y entonces se puede generar algún tipo de ruido, de información Mm. noticiosa. Y se está molesto porque esto. Y al ratico están felices porque entienden que tienen una balsa. Y esa balsa los mantiene a flote. Y esa balsa de vez en cuando se convierte en un yate elegante. Y esa balsa de vez en cuando se convierte hasta en un transatlántico. Y eso es lo que van buscando. Sí, Noel, redes sociales, él advirtió Maduro al interior de, o sea, no al interior, lo advirtió en su discurso diciendo que iba a sacar leyes para proteger. Siempre la gente que quiere inhibir Es o el mismo terminar, discurso de cualquier líder europeo, ¿ok? Porque fíjate que ahí es sí, exactamente el mismo discurso. proteger, pongámoslo entre comillas, proteger. Siempre quiere Es proteger a la increíble. ciudadanía. Yo le digo a la gente, cuando usted tenga un político al frente que diga que quiere protegerlo, salga corriendo. O cuando le digan profundización de la democracia, salgan Uh. corriendo. Nunca es aquello. ¿Ha cerrado o ha bloqueado redes sociales? ¿Qué pasa con Internet? ¿Tú crees que a futuro ya ni siquiera nosotros, por ejemplo, vamos a poder estar hablando acá a través de un Zoom y con Internet que por el momento no se te ha caído, Noel? ¿Qué pasa con eso? Maduro cerró ex y que por 7 días hace más de 5 meses. Mm. Entonces, por 7 días supuestamente nosotros no teníamos ex y bueno, ya han pasado 5 o 6 meses y por supuesto en Venezuela no hay ex. El acceso es a través de VPN, no existe otro acceso. Las otras redes sociales, mientras no molesten de más, seguirán funcionando. Lo de X fue una pataleta por unas declaraciones de Elon Musk. Si no estuviese X funcionando tranquilamente. ¿Por qué? Porque sí va a jugar a la protección y cada una de esas, pero va a esperar que Europa avance para no quedar él tan mal. Va a esperar que Europa diga, vamos a cerrar X. Ah, ya yo lo cerré. Vamos a hacer. Entonces, ese tipo de cosas él las va a ir esperando y va a esperar que eso tome su ritmo y su camino. El control de la Internet, por supuesto, en un solo nodo. El país sabe bloquear por DNS, que hay cualquier cantidad de páginas bloqueadas por DNS, que hay cualquier cantidad de servicios informativos a nivel internacional bloqueados por DNS, o que ninguna televisora de sistema de televisión por cable o sistema de televisión satelital en Venezuela puede retransmitir. Eso lo tenemos desde hace años, desde tiempos de Chávez. Sí, no, Noel, a veces en algunos tipos de prensa, cuando ocurren situaciones en Venezuela o declaraciones, pareciera ser que Diosdado Cabello tiene más poder que Maduro. ¿Es Maduro el poder real de esta tiranía? ¿O bien hay algunos funcionarios que a ratos pareciera ser que tienen más poder o más manejo que Nicolás Maduro?
Acabas de decirlo, bien, a ratos. Y eso es simplemente manejo para decir que hay algún tipo de división dentro del chavismo. Hay Ah, momentos donde dice el control lo tienen los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez. El control lo tiene Diosdado, pero hace nada Diosdado estaba desfenestrado. sí, Maduro no quiere ver ni a Diosdado ni en pintura. Y eso es totalmente falso y es absolutamente ridículo. Vuelvo, vean a Maduro como una balsa. Y una balsa en la que toditos van tranquilos, tranquilos. Diosdado sabe que si no tiene a Maduro tendría que él encaramarse solo con el poder. Ah, él tiene mayor influencia dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, pero hay un pedazo de la Fuerza Armada que no lo quiere a él. Ah, él tiene un control del aparato político del partido. Sí, el aparato político del partido lo tiene él. ¿El partido es algo importante en el país? No. Pero él tiene el control del aparato del partido político. Ah, él tiene mayor penetración dentro de la estructura opositora, la cual le generaría más espacio para el juego. No, lo tienen los hermanitos Rodríguez. Entonces, todo ese balance es lo que hace posible el espacio de juego. Noel, y protestas, ¿la gente se atreve a salir o ya terminaron las protestas, terminaron las marchas pidiendo la salida de Maduro o el fraude electoral o apoyando a la Volverán. oposición? ¿O en este minuto un periodo de calma y van a volver? ¿Cómo es la situación ahí de la gente en general? Ahí lo definiste muy bien. Volverán. Y sobre todo tiene que haber una renovación de liderazgo o un nuevo maquillaje de María Corina para que pueda ella de nuevo volver a alimentar furor social. Antes de las elecciones de María Corina, todo el mundo decía el país está dividido, no hay sociedad, no hay nada, y de repente María Corina logra unir a todo el país. No, la gracia es lo que te decía, cualquier cosa que nazca contra el chavismo va a unir a todo el país. Cuando mañana se descubra algo nuevo contra el chavismo y la gente lo crea, toda la gente va a ir detrás de eso. Simplemente volverán a las calles siguiendo ese ideal. ¿Por qué? Porque, te repito, el antichavismo es el principal movimiento político de este país. ¿Pero es masivo la salida o la gente Sí, tiene claro. miedo? Porque Por supuesto, el miedo. el 10 de No, por enero, supuesto, no, el miedo. 2 días antes del 10 de enero, claro, la gente salió, no Y había hay que mucha entender un masividad. punto. Hay que entender un punto. La gente decía, María Corina está moviendo el país igual que se Sí, movía en el 2013 o en el 2002. Mentira. No porque María Corina no lo moviese, sino que no hay la misma cantidad de venezolanos. ocho No meses. la hay. El activismo también se fue. Y entonces, sí, como no, son votos, pero no son los mismos que salían a las marchas. Es gente que siempre ha estado atrás, que no era activa en marcha y cosas de esas, pero estaban allí y eran parte del proceso opositor, pero ya no es lo mismo. Somos muchos menos venezolanos. Y el miedo funciona. El gobierno sabe colocar una estrategia de terror, lo lleva usando desde hace mucho tiempo. Esta gran puerta giratoria de presos políticos ha sido constante, pero ahora te dicen, no, es ahora que se demostró el fraude. No, el fraude está demostrado desde el 2004. No, es ahora que el Maduro encarcela. No, el gobierno persigue, secuestra y tortura y mata desde el día uno. Todo ha sido así. Mira, nosotros nos encontramos en ese control de lo que hablamos al principio de la prensa y todo este caso. Hay un caso que yo siempre pongo en relevancia, que es de una amiga mía que se llama Dulce Bravo. Dulce Bravo fue secuestrada en el 2003, torturada químicamente. Después fue secuestrada nuevamente ya por la DICIP de una manera un poquito más oficial y llevada a el helicoide junto a Vasco da Costa. Ambos civiles fueron enviados a tribunales militares. Ambos civiles fueron presos en cárceles militares. Cuando tú le preguntas a cualquier venezolano, incluyendo periodistas, por Dulce Bravo no saben quién es. Porque esa es parte de esa Venezuela vetada. Esa Venezuela que ha dicho desde el principio, esto sucede en mi país. Esto está pasando en mi país. Están montando una tiranía comunista. Existe el colaboracionismo. Eso lo hemos vivido y lamentablemente es fuerte y es muy doloroso. Y es lo que ha hecho posible esta realidad. Dos cosas, Noel, algún líder o algún movimiento o partido político, si es que es posible, me parece más improbable en estos tiempos en Venezuela, se esté levantando con esa mirada tuya, con esa visión que me imagino que varios comparten contigo, con respecto a no más una oposición colaboradora ni una oposición que sigue las reglas de la constitución de Chávez. ¿Se ven liderazgos nuevos o incipientes Dentro del levantando? país, dentro del país es un imposible. Dentro Imposible. del país es un imposible. Igual yo no hago una acción política, yo simplemente divulgo lo que son mis conceptos. Yo no hago una acción política como tal. Afuera, este, afuera quien levanta la bandera que para mí es más correcta dentro de nuestra realidad es Eduardo Vitari, va haciendo un trabajo interesante de conexiones políticas y levantando esa bandera de la verdad de lo que sucede en Venezuela. Por lo demás,
Si es cualquier persona que esté dentro del ámbito de lo que es la oposición formal, cercana a Leopoldo López, que Mm. es cercana a todo este tipo de cosas, simplemente es la continuidad del fracaso asegurado de la libertad de Venezuela. Es la continuidad de la tiranía vestida de democracia. ¿Y qué Por espera? cierto, por cierto, que hay un punto que es muy delicado, porque esta partida de degenerados ahora están apoyando las palabras de Uribe en la frontera con respecto a una intervención militar por Sí. una coalición. Lo peor que le puede pasar a cualquier país, no solo a Venezuela, es que una coalición y más manejada por la ONU intervenga en su nación. Yo creo que quien todavía no entienda eso no tiene un mínimo de criterio. Coaliciones de carácter militar es lo peor que le puede pasar a un país. Y en el caso particular de Venezuela, nosotros tenemos a dos muy buenos vecinos cuando somos muy buenos vecinos, principales, Colombia y Brasil, pero con ambos tenemos diferencias limítrofes. Está bien, Noel, pero Entonces, entonces, es un riesgo realmente difícil. Las cosas para poder extraer a la tiranía, y siempre lo he explicado, nacen de una relación bilateral con algo que pueda hacer la consecución del objetivo. Nunca en un proceso de coalición, jamás en un proceso de coalición, porque ahí el país se desmembra. Y es para la consecución del único objetivo real, extraer la tiranía y la imposición de un gobierno de fuerza, no para pretender venir a jugar a la democracia, porque ahí sí no nos queda país. Esas son realidades que son una vez fácil que ya debería de ser entendido por gran parte de la población. Nosotros podemos, perdona, nosotros podemos entrar en un proceso secesionista por incontrol, por tomas de poder fácticas en secciones del país, por guerrilla colombiana, por Tren de Aragua, por cualquier cosa de esta, financiadas por algún otro poder que tenga interés en esa zona en específico. Entonces, claro, Noel, jugar a un proceso de coalición es algo realmente delicado y peligroso para Venezuela. escuchándote no hay muchos ámbitos de acción, entonces me parece que ninguna solución es muy correcta cuando se trata de sacar una tiranía, ¿no? O de Ninguna. terminar con una tiranía. Por lo tanto, me imagino que habrá que escoger, si es que hay opciones posibles, el mal menor o el menos doloroso, o quizá a lo mejor el objetivo principal es sacar la tiranía y después vemos. No sé qué te parece a Eso ti, es grave. pero son pocos los ámbitos de acción. ¿Qué esperas tú entonces de la comunidad internacional? Que debiera ser la ¿Qué comunidad. espero yo de la comunidad internacional? Va a sonar muy feo, pero la primera parte es que dejen de joder. ¿Por qué? Porque mientras ellos refuercen a los que han vestido de democracia esta desgracia, por supuesto, nosotros no tenemos espacio. Mientras tenga espacio de movimiento internacional, algo como el mundo, algo como Leopoldo, ellos no son referentes para poder extraer la tiranía. Ese es el primer punto. Yo siempre voy a eso que te decía hace rato. Yo extraigo la tiranía y juego la democracia, perdí a mi país, perdí la integridad física de Venezuela. Por eso es que eso hay que ser muy, muy claro. La extracción es menos doloroso, es más doloroso. Yo creo que esto va a un punto de entender cuál es el objetivo final. Tú quieres a Venezuela, comunidad territorial que pueda desarrollarse, que pueda progresar, que puedas volver a recibir a los venezolanos. No puedes hacer las cosas mal. Tienes que hacerlas de una manera muy correcta. Extraer y colocar. Bueno, quizá ofrecerle una amnistía, un resguardo. Lo han hecho con otros dictadores y decirle, bueno, tus cuentas bancarias no te las tocamos. Anda a descansar a esa isla de allá. No lo Muchas sé. veces queremos manejar esto como una dictadura personalista. Y ese es otro de los detalles importantes de entender esto. Esto es un proceso revolucionario. Desde Venezuela se han apoyado, financiado y creado movimientos que han tomado el poder en otros países. Eso hay que entender la dimensión de lo que estamos hablando. Entonces, ese proceso tiene sus contrapesos y es lo que ha hecho posible el mantenimiento del sistema venezolano. Entonces, ese sistema, pretender, y voy al caso del 2019, en el 2019 el guiado ofreció amnistías de las más salvajes. Era una cosa realmente asquerosa lo que se ofrecía. Y estamos hablando en el momento en que el sistema internacional no favorecía las triangulaciones y estamos hablando del momento en que todavía existía la administración Trump y existía Bolsonaro en Brasil y existía una cosa inútil como Duque, pero no era Petro. Entonces, todo eso era nuestra realidad en el 2019. Vamos a la realidad del 2025. Lo que está es el socio Lula, lo que está es el socio Petro, lo que había era Biden. Entonces, por supuesto, para el chavismo ha sido realmente muy cómodo este avanzar. Noel, por último, esto es el socialismo del siglo XXI.
Esto es socialismo, simplemente socialismo. ¿Qué es lo que busca el socialismo? Un proceso de transformación social como constante. Ese proceso de transformación del país donde vas modificando hasta el individuo. Cuando tú logras modificar el individuo, destruyes la familia, destruyes la sociedad, por lo tanto logras el control de la nación. Ah, ¿eso funciona dentro de un marco globalista? Sí, porque cuando pierdes la identidad de nación, estás presto para cualquier otra cosa. Es decir, no tendrás nada y serás feliz. Difícil solución, Noel. No hay una solución fácil ni buena para cuando Nunca la ha se tiene habido. un tumor, ¿no? Es desde el principio, porque nosotros tenemos que reconocer que Chávez, mal que bien, venía de nuestra Fuerza Armada, es decir, el cáncer ya estaba allá adentro. Entonces, como no se cauterizó a tiempo, el cáncer lo dejaste crecer. Dejaste que el policía, Chávez agarró y llegó al poder y entre las primeras cosas que hizo fue generar programas para corromper, medrar, envilecer la Fuerza Armada. Eso fue lo primero que hizo Chávez. Y eso le funcionó muy bien. Entonces, y eso lo acompañó la estructura opositora al vestir de democracia esta desgracia. Entonces, Claro, nosotros tenemos que entender que desde el día uno la salida siempre ha sido la única y la misma y está clara y definida en el fuero interno de cada venezolano. Lo que pasa es que la necesidad de vencirse ha sido mayor. claro. Por último, Noel, me interesaban tus opiniones y tu análisis desde Caracas, porque con las dictaduras en general nunca se sabe, parecen siempre muy poderosas y hay Ujú. veces que uno las rasca un poquitito y son muy débiles. Hace muy pocas semanas atrás vimos cómo Assad tuvo que escapar a Rusia y se le desplomó un régimen que también era tirano. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué tan fuerte será la tiranía de Nicolás Maduro si a Assad en Siria le pasó eso? Y déjame hacer una conclusión y tú me dices si estoy en lo correcto, pero todo lo que hemos conversado yo entiendo que es muy fuerte todavía el régimen de Nicolás Maduro y si uno lo rasca no se va a encontrar con un régimen hueco y débil, sino que con mucho poder. Yo creo que sí vas a encontrar un régimen hueco y débil. Y en el caso de Al-Assad hay que tener conciencia de que tú venías previo de una guerra civil gigantesca. Exacto, Tenías que había. entender que allá adentro ya había poder de los Estados Unidos, ya había poder ruso, poder iraní, ya había que lo que tienes abajo como vecino no es la hermanita de la caridad, es el poder de lo que significa Israel y las ambiciones de Israel por tener el control de los altos del Golán completo. Es decir, Al-Assad tenía sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque también había que parar con todo el proceso del partido Baaf en esa zona. Entonces eso tiene su propia lógica y por qué Al-Assad pudo permanecer y aguantar los estragos de la guerra civil, porque todavía era un Irán y una Rusia con poder de juego. Pero ahorita tenemos una Rusia que tiene más bien que entenderse con Turquía para poder tener control y espacio dentro del estrecho Claro, del Bósforo mientras va tomando toda la costa de Ucrania. Hay que entender las realidades prioritarias para Rusia y bueno, sí, ya no necesito a Siria. claro, pero ¿qué es lo que hace débil entonces y hueco al régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué hace Hueco? Lo primero es quitarle ese cinturón de protección que ha sido la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque la tiranía pasa a expresarse formalmente como tiranía. Ah, ya es un partido único, ya todo este tipo de cosas. Ya nadie puede creer que exista algún tipo de salida democrática en Venezuela. Pero mientras la tiranía cuente cómo vestirse y dar el espacio de que se juegue a la democracia, todavía no va a haber una posibilidad real de hacer lo correcto tolerado. Hacer lo correcto no siendo tolerado es vital, que es otra cosa. Noel Alejandro Leal, hoy el editor de Venezuela Vetado, desde Caracas, en la entrevista de Nico Rodríguez. Noel, muchísimas gracias. Espero que esté todo bien por allá, que logres Mm. también seguir en este medio digital muy importante para los venezolanos en el exilio, para poder conocer también las realidades de Venezuela que de a poco se nos van alejando y diluyendo. Pocos hablan como tú, Noel. Que tengas un buen día y muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Muy buen día y que viva Venezuela. Nos vemos en una próxima entrevista y espero también contar con Noel más adelante. Dios quiera. ¿Quién sabe? Con buenas noticias. Si Que Dios esté quiere. muy bien. Chao, chao.